Hoy celebramos la solemnidad de San José, esposo de la Virgen. Y me gustaría que reflexionáramos un poco sobre cómo comienza el primero de los 4 evangelios, que es algo que después también aparece en Lucas. El libro de Mateo, que se dice que pudo ser el primer evangelio en ser escrito, incluso se dice que pudo haber estado escrita la primera versión en hebreo, comienza con Evangelio de Mateo, libro de la generación de Jesús, hijo de, y empieza toda la genealogía de él. Claro, lo curioso es que se da la genealogía de José, no la de María, cuando María fue la madre carnal, y sin embargo José solamente fue un padre adoptivo. ¿Por qué se produce esto? Y en Lucas aparece otra genealogía y de nuevo vuelve a suceder lo mismo. Al final es la genealogía de María. Pues la razón de esto, en mi opinión, está en que en esa genealogía está resumida toda la historia de Israel, porque desde Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, va pasando hasta los reyes de Judá, después una serie de personas desconocidas y al final ya José, está resumida toda la historia de la salvación, está resumida toda la historia de la Biblia. Ahora bien, no quería Dios que pareciera que Jesús le debía algo de su santidad o de su legitimidad al hecho de ser hijo de unos reyes o ser hijo de unos santos. En esa genealogía está toda la Biblia resumida, pero al final llega José. Jesús no debía nada a nadie. José era padre adoptivo, adopta al Dios hecho carne, pero ese Dios hecho carne no le debe nada. Jesús es Jesús por ser Dios, pero realmente podría haber sido hijo de pecadores generaciones y generaciones. En la genealogía de Jesús hay pecadores y hay reyes que hicieron muchas malas cosas. También hay gente buena e incluso gente que fue extremadamente virtuosa. Hay de todo y muchos personajes que deberían ser mediocres porque no sabemos. La santidad, y Jesús en eso nos da ejemplo, no depende de los antepasados. Uno puede tener los padres más alejados de Dios y el hijo ser buenísimo, ser un hombre temeroso de Dios, con fe, y al revés. Pero en el caso de José y Jesús, esta genealogía tiene un sentido teológico. Toda la historia del pueblo de Israel es solamente el pedestal sobre el que se va a colocar al Verbo encarnado. Y nada más que eso. Una cosa muy accidental. Pero conveniente, porque vemos en esa genealogía todos los pasos previos que fueron necesarios para crearse un pueblo que pudiera entender el Evangelio. No podía Jesús haber aparecido predicando el Evangelio directamente en la India, porque les hubiera tenido que empezar a explicar: mirad, hay un solo Dios, tenéis que hacer su voluntad, y después de, no 3 años, después de toda una vida, hubiera logrado lo que logró Moisés. Si ya hubieran creído en un solo Dios, después de toda una vida enseñándoles a adorar a Dios, hubiera logrado lo que logró el rey Salomón con el templo, los sacerdotes de Aarón, sucesores de Aarón, los profetas que hubo. Pero no más. No se pueden pedir peras a un olmo. Hay una ley de la progresión. Si Jesús hubiera aparecido en cualquier otro lado, sin nada de preparación, hubiera logrado lo que lograron hombres muy santos al cabo de toda una vida. Jesús, aunque tuviera a su lado a
sacerdotes verdaderamente indignos de sus puestos, Jesús llegó después de todos los profetas, después de los libros sapienciales, después de generaciones de haber meditado el mensaje de Dios, de haber tenido hombres santos que les predicaron, de haber avanzado. Si observamos la Biblia, no dice las mismas cosas el Levítico, que era un pueblo muy rudo cuando aparece, que las cosas que les va a decir Isaías, y mucho menos las profundidades que van a aparecer, por ejemplo, ya en el libro de la sabiduría o del eclesiástico. Jesús es la culminación, y en ese sentido es cierto, Dios podía haberse encarnado en cualquier lado, pero la Biblia es el ejemplo de cómo a Dios le gusta la evolución. Dios mismo nos muestra hasta en las cosas de la fe cómo no hace las cosas de golpe, hay una evolución, una progresividad. Y en ese sentido, la genealogía que aparece en Mateo y en Lucas, para el que conoce bien la Biblia, es una deliciosa condensación de los 20 siglos que hubo desde Abraham hasta José, padre de Jesús. Yo recuerdo al principio, cuando leía esas genealogías al entrar al seminario, que me parecían aburridas, tediosas, meros nombres. Pero después, con el pasar de los años, la cosa cambió. Aquellos nombres cobraban vida. Y un buen día, una noche de invierno que estaba yo en mi primera parroquia, dije, voy a mirar nombre por nombre a ver qué hizo, a ver qué sabemos de cada nombre que aparece en la genealogía. Apasionante. La genealogía se transformó en todo un mundo, en todo un mundo. Recuerdo una conferencia de un judío converso que siempre había oído hablar de Jesús, 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 y un día pidió un libro en la biblioteca que era el Nuevo Testamento. Dijo, voy a hojearlo. Y cuando abrió la primera página y comenzó genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, se quedó verdaderamente pasmado. Siempre le habían enseñado, sí, eso de Jesús es una cosa ajena a nosotros, dicen que vienen de nosotros, pero no tiene nada que ver con el pueblo judío. Cosas de los europeos, Y en la primera página, encontrarse con esa genealogía fue para él una sorpresa que muchos años después la comentó en una conferencia. Ya le hizo aproximarse a ese personaje de otra manera. Ese pórtico de entrada para los judíos tenía un mensaje profundísimo. Para los judíos, el que se comenzara diciendo, este es el hijo de Abraham, este es el hijo de Salomón, tenía un sentido. Por eso, verdaderamente Dios hace todas las cosas muy bien, y el Nuevo Testamento comienza en esa maravillosa intersección con el Antiguo Testamento, que es la genealogía. Pero insisto, para que quede claro, Jesús no debe su legitimidad a ser hijo de un rey. Queda en el Padre, en José. María, de la cual no tenemos ninguna genealogía, María será la que sí que le dará su carne humana. Como queriendo decir con esto que lo que realmente importa es la santidad. Y ser hijo de uno, legitimidades y derechos, no importa nada para el alma, absolutamente nada. Lo que importa es la santidad. Nada más, que todos nosotros nos encomendemos a San José, que probablemente fue el más santo después de María, ya que estuvo día tras día al lado de ese sol de santidad que era el Verbo encarnado, y sin ninguna duda él aprovechó como hombre justo, como buen discípulo, todo lo que en silencio iba viendo dentro de su casa.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podéis sentar.